Todos los centros de datos se están metiendo en Madrid. Se mueve mucha más economía, hay muchas más multinacionales y eso genera que haya un poco más de foco porque lo demanda el mercado. La seguridad, la energía. Como esto pare, tenemos un problema que puede afectar a sectores muy estratégicos y críticos de cada país. Tenemos una red bastante buena, yo creo que es un ejemplo. Y dicen, joder, los centros de datos ya consumen el X% de toda la energía de un país, ¿no? Si utilizas el transporte público, es mayor consumo y la mentalidad de todos y cada uno de nosotros nos hace pensar que es bueno. He visto en prensa que toda la energía es ilimitada. ¿Quién dice aquí? Hasta aquí hemos llegado. Si miramos la curva de demanda del sector eléctrico y el consumo en España, en los últimos años ha ido decreciendo. O sea, yo quiero estar todo el día viendo la película en streaming y quiero consultar no sé qué a tiempo real. Yo quiero datos, pero no quiero que se consuma. Nos falta enlazar que ese mundo digital va ahí, si no, deja de usarlo. Apaguemos los móviles. Hoy tenemos la suerte de tener a Fran Ramírez y hoy tenemos a Javier Caquilala, nuestro responsable técnico del equipo de Hotelulu. Muchas gracias por haberme invitado. Espero que sea una entre muchas. Entre muchas, te aseguro que te voy a llamar muchas más veces. Bueno, genial. Pues hoy hemos traído a Fran porque la verdad que tenemos que comunicar muchas cosas dentro de Hotelulu. Creo que hay una noticia que lo vamos a desvelar hoy, ¿no? Que va a ser que Hotelulu tenemos, como ya habíamos comentado a nuestros partners, vamos a abrir una segunda zona de disponibilidad dentro de la región de Madrid, que estará previsto para el próximo quarter, y Data 4 será nuestro provider de centro de datos que estará en las instalaciones de Alcobendas, ¿no? Eso es. Entonces, pues nada, me apetecía mucho pues tener la oportunidad pues para comentarlo y también para hablar contigo sobre este maravilloso mundo de los centros de datos, que siempre ha sido un mercado, pues, iba a decir poco sexy, iba a decir algo desconocido, pero es verdad que llevamos un último año que se está convirtiendo en noticia, ¿no? Principal. Entonces tenemos un montón de cosas por hablar, ¿no? Entonces, antes de comenzar, cuéntanos sobre ti, Frank. ¿De dónde vienes? ¿Cómo has llegado hasta aquí siendo ahora el Country Manager de Data 4 en España? Fantástico. Pues oye, lo primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros estar aquí contando y anunciando, como bien decías, esas grandes noticias para Hotelulu y, por supuesto, para nosotros como provider de esa solución, de esa nueva región. Os cuento, ¿no? Nosotros arrancamos como Data 4 adquiriendo la parcela donde tenemos ahora nuestro campo de Alcobendas en 2018. Empezamos a desarrollar el proyecto sin nadie aquí en España. En 2019 entra el primer empleado y en 2020 me uno yo como segundo empleado para llevar la operativa del futuro nuevo campus. En 2020 todavía no teníamos claramente el crecimiento que vamos a tener, pero sí que explosiona el sector, empieza a haber mucho más foco en España. Pandemia, justo, también pandemia, muy interesante, cómo lideramos con imprevistos, o sea, eso es un claro ejemplo de cómo el sector de data center se tiene que adaptar continuamente a lo que va surgiendo. Y bueno, y arrancamos finalmente a finales del 2020 la operativa del primero de los centros de datos que tenemos en Alcobendas. A día de hoy tenemos varios en un funcionamiento en ese mismo campus y estamos abriendo otro campus nuevo. En esta evolución de estos 4 años y pico, ya para 5, desde que me incorporé en marzo del 2020, pues el proyecto de Data 4 ha sido pues, espectacular. Hemos crecido, hemos llegado, yo diría, de los últimos grandes players, porque ya había otro jugando en el mercado, y nos hemos puesto a jugar la primera liga. Hemos llegado, hemos puesto a demostrar que podemos hacer cosas muy interesantes. Es un jugador plenamente europeo, a diferencia de otros muchos que había principalmente de sesgo distinto al meramente europeo. Pero la compañía es francesa. La compañía es francesa y tiene huella principal en toda Europa, o en los principales mercados europeos. Y en España, como digo, desde el 2020 en operación. Y hablando un poco por ir al foco que comentabas, soy el director de operaciones desde el día 1 que me incorporo a la compañía. Y el año pasado, por un cambio de estructura dentro de la compañía, me ofrecen, porque el antiguo director general sale de la compañía, sale a otro proyecto que le apasionaba también, y me ofrecen coger la dirección general de la compañía. Y bueno, pues los retos hay que cogerlos, aprovecharlos y disfrutarlos y demostrar que, bueno, pues que
estamos dispuestos aquí a marcar una diferencia en el sector, ¿no? Qué bueno. Porque tú, Fran, por tu background, veo que habías estado en Colt, ¿no? Eso Por lo es. que he visto. Y estabas también, vienes ahí bien de la parte de operaciones, ¿no? De la parte técnica y tal. Sí. Me encantaría un poco que pudiéramos, sobre todo porque creo que es súper interesante, o al menos para mí, Muy bien. entender esto de los centros de datos. Es decir, una compañía como Data4, vamos a pensar, ¿no? Y oye, me voy a establecer en España, ¿no? Vamos a tener nuestro campus, ¿no? Que es el de Alcobendas. Que ahora tenéis el de Alcobendas, ¿sí? Tenemos Alcobendas en funcionamiento y este año arrancamos la operación en San Agustín del Guadalís, que está un poquito más arriba en la Nacional 1. Vale, Hemos expandido para seguir creciendo. Este sector está en ebullición. vale. Y bueno, pues ya empezamos el proyecto, no sale de un día para otro, llevamos ya años trabajando en él, pero este año arrancamos, tenemos un primer edificio ya levantado, estamos con las pruebas de arranque de funcionamiento, el commissioning, Vale. construyendo el segundo y a punto de arrancar con las obras también del tercero. O sea, esto es casi a edificio por año. Es decir, que el de San Guadalís va a estar operativo a partir de... Este año tendremos el primer edificio del segundo campus en funcionamiento. Vale. Y luego los campos, ¿cómo los conectáis? ¿Los conectáis con fibra oscura? Eso es. Ahí va en función también de la necesidad del cliente. Todos nuestros campus están interconectados entre sí con fibra, Vale. en cualquiera de ellos a nivel europeo, para poder dar servicios Vale. internos por un lado, para que podamos gestionar determinadas cuestiones a nivel nuestro, y luego, lógicamente, porque hay muchos clientes que son comunes a todos nuestros campus, a toda nuestra presencia europea, y necesitan esa interconexión ya fundada. Luego nosotros, como somos carrier neutral, vamos a dejar que cualquiera elija con quién hacer esa comunicación. No es que yo te voy a dar una comunicación entre mis campus, tú lo puedes elegir, pero es verdad que esa interconexión entre ellos sí que facilita que alguno de nuestros clientes pues, se sienta mucho más cómodo a replicar. Vale. Entonces, a la pregunta que te iba a hacer, aquí hay alguien de Data4 que decide, oye, vamos a implementarnos en Madrid. ¿Cómo se lleva a cabo un proyecto como, es decir, si tuvieras que definir el timeline de cosas que tienen que ir ocurriendo, porque entiendo que aquí tiene que haber alguna adjudicación de unos terrenos, tendrá que haber, no sé si hay un tipo de licitación porque, oye, quiero, no sé cuántos megavatios estáis teniendo, cuántos megavatios capacidad de electricidad tenéis que... Sí, a día de hoy en el campus de Alcobendas tenemos el proyecto de 50 megavatios, 50 megavatios entre los 3 edificios que tenemos allí. Vale. Y en el de San Agustín de Guadalís, los 4 primeros edificios, que es el primer desarrollo que estamos pues, planificando en el tiempo, esto no se construye de un día para otro, pero nuestro pipeline son 4 edificios y en total 80 megavatios. O sea, va a ser un poco más grande que el que tenemos en Alcobendas, en el primer edificio. Pues cuéntanos, ¿cómo es ese proceso que tú que vienes ahí de la parte de diseño, ¿no? De la parte más de operaciones, ¿esto cómo se monta? Al final, hay una parte que es estratégica, que es de compañía, igual que en vuestro caso, ¿no? ¿Dónde queremos estar? ¿En qué nicho del mercado? Porque al final el mercado del cloud, pues puedes tocar distintas. Vosotros tenéis un foco muy claro y que me parece súper inteligente hacia la pyme, ese negocio más de pues, en España, ¿cuánta parte del volumen económico es pyme? Pues oye, pues estáis cogiendo un target que parece pequeño en cuanto a entidad, Sí. pero de una capa muy grande. Total. Pues es un poco lo mismo. La compañía decide ir a determinados mercados en el mundo europeo y históricamente lo que ha funcionado siempre ha sido los FLAP, Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París. Y era donde se movía el mundo de los centros de datos históricamente y los mercados que más han crecido. No significa que en Alemania no haya otras ciudades, pero Frankfurt es claramente el punto de referencia. ¿Es el punto donde más tráfico hay de toda Europa? Posiblemente, junto con Londres. Lo que pasa es que Londres ya lo consideramos o no dentro de Europa. Pero el tema fundamental ocurre en que la empresa ve que hay determinados países que por su idiosincrasia van a tener un papel determinante en los próximos años. Vale. En lugar de intentar jugar las grandes ligas y decir, pues quiero estar en Londres, quiero estar en Ámsterdam, que están ya muy saturados, pues empieza a ver una estrategia de ir a otros países con un desarrollo muy importante. Y de hecho, después de Francia abrimos en Italia, en Milán concretamente es uno de los mercados que ahora mismo más crece en toda Europa, y en Madrid, antes de que muchos otros estuvieran viendo si era un mercado claramente en crecimiento. Ese es uno de los primeros factores, tomar tu propia decisión hacia dónde quieres. ¿Qué quiero ser de mayor? Pues yo quiero estar en determinados mercados que creo que van a crecer mucho más. Vale. Aterrizo en Madrid y empiezo a buscar terrenos donde me puedan dar lo que yo necesito. Primero es la proximidad a otras redes de fibra que puedan interconectarse. Nuestros clientes pueden estar posicionados con nosotros y con otros de nuestra competencia y al final hacen ellos su región ubicándose en más de una empresa.
Y luego también es súper importante ver qué ecosistema tienes de empresas, de negocios que puedan tener cierto interés. Porque al final la economía se mueve y todo el mundo, vosotros mismos, si lo sabéis, podéis venir a nuestras instalaciones todos los días, es vuestra casa. Pero claro, si estuviéramos deslocalizados en otro sitio, a lo mejor te viene más a contramano ir a tu casa o a tu segunda casa siempre que quieras. Entonces, eso también es un factor importante. ¿Dónde te ubicas para que ese mercado al que tú vas se sienta como que está en donde él quiere estar? Porque centros de datos en España, y todos sabemos quiénes son, pero por un centro de datos en ubicaciones como Aragón, Sí. entiendo que tiene cierta contra. Digo, a veces tener centros de datos en ubicaciones que a lo mejor no son centros neurálgicos donde realmente hay donde se está moviendo todo el tráfico, ¿crees que puede generar alguna cierta, no sé, latencia o cierto... ¿Cómo ves esto? Porque al final la centralización de los centros, es decir, todos los centros de datos se están metiendo en Madrid, ¿no? Creo que Madrid está cogiendo Madrid y Barcelona. Barcelona no veo tanto, no sé, siempre creo que, o siempre las malas lenguas siempre cuentan como Cataluña siempre con un problema de potencia eléctrica que a lo mejor Madrid o un tema más de arquitectura, ¿no? La verdad que no sé el motivo por qué en Madrid hay bastante más que en Cataluña, pero esto de colocarte en Aragón o ponerte luego en, no sé, o en Galicia o ponerte en Asturias, tal, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Esto es algo posible o esto se va todo a meter en la olla, todo el mismo? Está bien traída la pregunta. Mira, mi percepción, aquí hablo ahora con mi propia visión. Hay dos factores fundamentales lo que comentas. Uno es, los centros de datos no son todos iguales. O sea, para un ciudadano de a pie, si se lo cuento ¿no? a un familiar, a mi madre, posiblemente tenga que explicar que los centros de datos pues, es el sitio donde se aloja el mundo digital y que hay un montón de servidores, pero te estás quedando con una foto. O sea, el centro de datos para una empresa como Hotelulu es la parte de ese hardware, de ese equipamiento que estáis metiendo en una sala como la nuestra. Y eso es un centro de datos. Para nosotros, como empresa de colocation, el centro de datos es lo que gestionamos para que tu sala y tus servicios siempre estén al 100% uptime, es decir, siempre disponible. La parte de frío, la parte de potencia, la parte de seguridad. O sea, es un centro de datos también, pero tiene una capa distinta. Los centros de datos de los hiperescalares es un negocio totalmente distinto, que es el que se han llevado a Aragón. A día de hoy lo que está en Aragón, por ejemplo, es más para estos hiperescalares como Amazon, como Microsoft, que lo anuncian, y por eso lo podemos decir, que ellos están diciendo que se van a estas regiones, y tienen un nicho de mercado muy concreto. Nosotros lo que le ofrecemos, por ejemplo, a nuestros clientes, como a vosotros, es que llegáis allí, podéis elegir entre 20 operadores de telecomunicaciones para que deis los servicios de punto a punto, de fibra oscura, de capacidad que queráis allí, en ese ecosistema que además se pueden conectar unos con otros. Es un negocio muy distinto el que necesita Hotelulu cerca del ecosistema donde él se mueve, a si Hotelulu estuviera en Aragón. En Aragón, posiblemente Amazon, Microsoft son capaces de llevar 2 o 3 operadores de telecomunicaciones, los que ellos deciden, y le dicen, oye, Telefónica, fulanito, vente aquí y dame conectividad. Pero no hay 14. Son los que van y van a ellos. Y es un cliente, es una empresa que como negocio los lleva allí. Entonces yo creo que al final el concepto es que los centros de datos tienen distintas soluciones, igual que una solución cloud puede haber de distintos niveles y distintos alcances, y habrá centros de datos que tienen sentido tenerlos en Aragón y tenerlos en Cuenca, en Teruel y en donde toque, y otros que por su idiosincrasia y el negocio al que van necesitas estar aquí. Es como la restauración. Tú puedes tener ciertos restaurantes en unas zonas del país porque demanda un público y en otras otro. Pues esto es exactamente igual. Centro de datos va a haber muchos y lo importante es que si todos los que hacemos centros de datos, todos los que estamos en este negocio, lo hacemos bien, esto es oferta y demanda. Mucha gente va a querer venir a España porque hay grandes centros de datos de distinto tamaño, unos más pequeños, a lo mejor más de edge, el coche autónomo que nos va a traer. Pues mucha información que tienes que estar manejando de manera automática y muy cerca del dato, donde se procesa el dato. Eso no te lo vas a llevar a una zona deslocalizada. Entonces, hay una parte del centro de datos y por eso se concentra más en Madrid. Madrid a día de hoy nadie lo elige. Es la capital, se mueve mucha más economía, hay muchas más multinacionales y eso genera que haya un poco más de foco, como hablábamos antes de los FLAP, que estaban ubicados en distintos sitios porque lo demanda el mercado. Pero no es por capricho, porque unos sitios, en todos los sitios hay dificultades, en cualquier región hay complejidades para ponerlo en marcha. Pero es verdad que se ha focalizado mucho en Madrid por eso, como ubicación estratégica económica, igual que pasaba en estos otros países que muchas veces son las capitales de esos mismos que representan. Aún así, como esto va a desarrollar mucho, yo creo que otras ubicaciones van a crecer. Y Aragón, en este caso, por el tamaño de los proyectos, porque estos grandes hiperescalares como Amazon o Microsoft tienen mucho tirón,
incluso en un informe que hemos sacado del sector, que hemos publicado recientemente en enero, ya se habla que se concentra mucho más en Madrid a día de hoy, que Barcelona está creciendo significativamente, sobre todo desde que hicieron la apuesta de la landing station. Los cables que llegan a nuestras costas son un punto más de valor como dice, para el sistema, ¿no? Entonces, el estar cerca de esas landing station, y Barcelona tiene una, que lo desarrollaron recientemente y está muy bien, pues atrae también parte de ese tráfico, parte de esa ubicación. Lógicamente es lícito que luego las comunidades intenten traer parte de este negocio cada uno a su ubicación, porque trae mano de obra muy cualificada. Pero Aragón es distinto porque el público que está llegando allí con estos va a crecer. Tiene tal volumen sus campus que va a adelantar a Barcelona casi seguro, y ya veremos si no a Madrid. Sí, porque la potencia que ellos demandan es muy alta. Otra cuestión será otros retos que te trae consigo, como cuando no estás ubicado en las grandes ciudades. Pues no sé, estamos en un sitio maravilloso. Vuestra oficina aquí en la Gran Vía, no sé si mucha de la gente que está aquí le encantaría vivir en un pueblo de Huesca. Bueno, Hay gente que sí, ¿eh? O sea, hay gente que le encanta la montaña y tal, pero estás haciendo ahí una limitación a veces con... Eso es otro challenge y hay que manejarlo, ¿eh? es decir, que si proyectos tipo hiperescalar, que tienes la capacidad de decir, me pongo aquí, yo me traigo a los 2 operadores de turno, en principio la posibilidad es totalmente factible y realmente no debería de tener ningún detrimento de pérdida de capacidad, de calidad en el servicio. Eso no va a tal. Ahora, hay un punto también ahí a favor de eso, es que Aragón está ubicado estratégicamente, igual que España, la península ibérica, por los cables que llegan, dónde estamos ubicados, puerta de Asia, África, América. Eso está fenomenal como España, y Aragón, dentro de la península, pues está muy bien, pues está Barcelona, Bilbao, Madrid, hace como una Y perfecta ahí de conectividad, de comunicación, el AVE te lleva rápido. O sea, yo creo que tiene muchos factores a favor de esa zona. Ahí, la España vaciada se tiene que ir Por supuesto, yo creo. de centro de datos. Sí, yo creo que hay oportunidades. También es cierto, perdona, David, la renovable. En la zona de Aragón hay mucha renovable y el sector apuesta definitivamente por el tema medioambiental. Todas las empresas de este sector traen ya per se que todos compramos la energía con garantía de origen renovable. Todos los grandes jugadores. No vamos a hablar de algunos pequeñitos que va a haber por ahí, pero el gran mercado lo hace. Y los grandes hiperescalares lo llevan en su ADN. Entonces quieren en este tipo de sitios incluso tener plantas fotovoltaicas o renovables cerca, y ya no es que compro la energía con un origen renovable, sino que parte de lo que yo consumo es de esa planta que está enfrente. Pero bueno, a ellos eso es algo que les funciona. Vale, entonces, primera parte. Ya tenemos los terrenos, ya tenemos la ubicación. Y ahora entramos en esta parte que me parece más. Entiendo que la segunda parte, que es cuéntanos el tema de la energía, porque esto cómo va, porque claro, no es como en mi casa que le meto ahí 5 kilovatios, aquí tengo que pedir 80 megavatios, ¿no? Entiendo que si yo ahora, no, es decir, esto como, por dónde se empieza, qué trámites hay, y hablemos un poco también el tema de renovables, que también hay un tema interesante, pero esto cómo se gestiona, esto qué, red eléctrica, esto con quién, a ver, con Iberdrola, Normalmente. perdona, que aquí yo soy profano en esta parte. Oye, perfecto. Y además yo creo que es bueno darle visibilidad, ¿no?, a estos factores para que se entienda mejor de qué se trata. A veces nos ven como alguien que tiene ahí un montón de ordenadores en sus salas y un consumo parejo a ese tipo de servicios. El centro de datos al final no deja de ser un hotel de la digitalización, de donde estamos metiendo todo esto que todos los días hacemos una videollamada, hacemos una consulta médica, queremos que alguien opere desde Japón porque es un cirujano fantástico, alguien que tiene la rodilla mal y le va a operar en remoto para que vuelva a hacer deporte de alto rendimiento. Todo eso pasa en el mundo digital y está en centros de datos. Los centros de datos son necesarios para la economía. Es fundamental. Otra cosa es dónde estén ubicados. Eso ya será un tema. Pero la energía es clave, porque necesitamos ese consumo. Tú cuando solicitas la energía, dependiendo de ese tamaño, centros de datos de 5 megavatios, como antaño se veía alguno muy raramente, ahora es una realidad por ese mayor mundo digital que tenemos en nuestro día a día. Entonces, tú lo que haces es solicitar, dependiendo de esa capacidad que tú vas a necesitar, se lo vas a decir solicitar o bien a la distribuidora de la zona. En España está repartido y hay una distribuidora, no me gusta decirlo de monopolio, pero se podría casi tomar el símil, por zonas. Es decir, en una zona concreta de Madrid pues está Naturgy, en otra puede estar Iberdrola y en otra puede estar Endesa. Vale. Hay zonas de España donde está mucho más presente una u otra, y esos son los que distribuyen en la zona. Luego no quita
que incluso en nuestra casa y nuestra empresa, Sí. podamos comercializar Comercio. con quien queramos. Y yo le pido, pero nos pasa con la fibra muchas veces. Tú pides a tu casa la conexión a un operador, pero la fibra que te llega a la ventana y que te entra a tu salón es de uno. Y le está alquilando la infraestructura al otro. Pues en la electricidad pasa lo mismo. Entonces, dependiendo del tamaño donde vayas a llegar, la distribuidora de tu zona es la que te va a dar ese primer escalón. Vale. Si empezamos a hablar de potencias ya mucho más altas, lo que nos vamos a ir a la red de transporte y eso lo genera red eléctrica. Vale. ¿Vale? El factor fundamental de este sector ahora mismo lo que hay es que donde producimos muchas veces, estamos hablando de una producción renovable que se puede generar donde haya plantas renovables, bien eólicas, bien solares, normalmente están deslocalizadas fuera de las grandes urbes, pues esa producción hay que traerla donde se consume. Y yo a veces, porque esto es un tema muy recurrente, te empieza a decir la gente, bueno, pero entonces pues deberíamos estar todos mucho más cercanos de donde se produce. No, a mí me gusta tomarme el pulpo y no me tengo por qué ir a Galicia. Ojalá pudiera ir todo fin de semana a Galicia a comer pulpo, pero a veces me lo quiero comer donde me apetece, donde yo vivo, y tiene que venir ese producto o ese servicio a donde la gente lo demanda. Pues esto es un poco igual en la economía. Se produce la energía donde se produce y lo que nos hace falta es reforzar la red de transporte para que pueda llegar no solo al centro de datos, incluso a la economía en general. Este país necesita industria. Hay una industria ahora que está en un momento auge, centro de datos, pero cualquier otra que puede surgir mañana al amparo del sector que sea. Necesitamos generar, igual que hemos hecho líneas de AVE, buenas carreteras, bueno, esa red de transporte que permita que además yo me pueda ir a Cáceres, me pueda ir a Córdoba, me pueda ir a cualquier otra ubicación, es porque tengo esa autopista para irme a esa ubicación. Si no está conectada, va a ser mucho más difícil. En las dos direcciones, ¿eh? En traerme parte de la producción a donde yo la necesito o a la inversa, en llevar parte del know-how hacia un sitio más deslocalizado y apostar por esa España vaciada también. Pero eso lo va a ir demandando el mercado. Lo importante es que la red de transporte me permita Vale. llevarlo donde yo necesito. Y voy a pedir a Red Eléctrica, a Iberdrola o a quien toque a Naturgy, dependiendo de donde esté ubicado. ¿Y vosotros ahí que ahí conectáis directamente o montáis como una mini subestación de...? Eso es. Sí, sí. Digo, tampoco vamos a entrar en el demasiado, Pero está bien pero creo que, hacer. porque creo que es importante, porque a veces parece, bueno, y ahora lo podemos aclarar, ¿no? Porque a veces hay muchas personas que, e incluso empresas de IT, que a veces no son conscientes del calibre de todo lo que implica esa infraestructura que vosotros montáis. Porque es verdad que parece como que ves un edificio normal y corriente, pero luego por detrás hay un mundo muy importante, ¿no? Y 100% también alineado contigo, y me gustaría resaltarlo, que yo siempre digo que para mí los niveles tienen que ser incluso más grandes o similares a las de un banco de datos, al banco de dinero, perdona. Sí. Esto al final es lo mismo, es decir, como esto pare, tenemos un problema que puede afectar pues, a todos los sectores y obviamente a sectores muy, muy estratégicos y críticos de cada país, ¿no? Entonces, la importancia de las instalaciones físicas, de la seguridad, la energía, que al final es un poco lo que vosotros hacéis, ¿no? Y también un poco para que todo el mundo lo entienda, nosotros Hotelulu como plataforma de cloud, nosotros nos apoyamos en compañías como Data4 porque nosotros no construimos el edificio, es decir, nosotros al final vosotros lo que nos suministráis es, digamos que por simplificarlo, metros cuadrados y potencia eléctrica y solamente un acceso a una red, disculpa que me he cargado el micro, pero luego también la posibilidad de poder, al ser neutrales, nosotros que podamos conectar con cualquier carrier, ¿no? Y que tengamos la posibilidad de tener ahí conexión con cualquier proveedor de telecomunicaciones, ¿no? Y yo creo que realmente para nosotros vosotros sois clave, ¿no? En este modelo. Entonces, en esta parte de energía, ¿cómo vosotros ahí, qué tenéis ahí montado para que poder suministrar y garantizarla? Nosotros lo que en el primer campus lo que hemos ido haciendo es crecer por escalones, ¿no? Es escalable al final para que seamos mucho más eficientes. Y hemos ido solicitando al distribuidor de zona la potencia que hemos ido demandando. Vale. Entonces, nosotros, cada una de nuestras líneas normalmente son de 10 megavatios, Vale. en líneas de 20 kilovoltios, que es como te suministra la compañía de distribución ese tipo de potencia. De cada una de ellas, lo bueno que tiene la Comunidad de Madrid, aunque a veces pues, tiene también sus matices a esto, me refería, es la Ley de Garantía de Suministro. La Ley de Garantía de Suministro hace ya unos cuantos años se implementó en la Comunidad de Madrid por una serie de problemas que hubo en el pasado y para asegurar que industrias no se quedaban pues aisladas, sin potencia. Entonces, cada suministro que nosotros pedimos a la distribuidora trae 2 líneas.
una principal y una de backup. Vale. Con lo cual, nosotros esas 2 líneas las metemos dentro de una instalación y alimentan pues, un edificio. ¿Que necesitamos otros 10 megavatios para el siguiente edificio? Pues volvemos a pedir a la distribuidora otra línea que viene con su backup que llega a nuestro. Entonces, De la misma distribuidora. a la misma distribuidora. Lo que pasa es que vienen desde subestaciones distintas. Vale. Por esa garantía de suministro de que Vale, viene por... una subestación no tiene un problema de la índole que sea y que se afecten los 2 suministros. Igual que el HA de tal, ellos tienen el HA... Eso es. Entonces tenemos redundado hasta el suministro de la compañía, que eso es algo súper interesante porque no suele pasar en otros países. O sea, en España, igual que decimos que nos falta a lo mejor un poco de transporte para mover energía de un sitio a otro, que está bastante bien, pero que hace falta acelerarlo en función de cómo crece el mercado y las necesidades, pues es acelerar un poco tu paso para no perder este tren que tenemos ahora, pero no nos podemos quejar, tenemos una red bastante buena. Red eléctrica yo creo que es, sin lugar a dudas, un ejemplo a nivel de empresa de transporte de cada país, es un ejemplo claro. Lo único que tiene un método y una reglamentación, una regulación que a veces la encorseta y no es capaz de ser tan ágil como demandan, pues como nuestro sector, por ejemplo, ahora. Pero está muy bien. Entonces, nosotros esas líneas las estamos pidiendo y cada edificio tiene sus propias líneas, A y B, o principal y redundante. Ahora, en el nuevo campus de San Agustín, como queremos crecer más y vamos a la mayor potencia, sí que queremos llegar a la red de transporte y que sea Red Eléctrica la que me suministre allí. Aún así, también. Pero mientras tanto, para los primeros pasos, mientras vamos creciendo, vamos también con que en esta zona también ese... Sí, que a cierto nivel en la propia red eléctrica os puede distribuir. Eso es. Una vez que vas a pedir mucha capacidad, te puedes ir a transporte, es de otra manera, la granularidad de la red es distinta. Y ahí hay límite, porque yo alguna vez he visto en prensa como que esto de la energía es ilimitada, es decir, oye, esto es aquí pedir 80, 120, 160 y sobre todo lo cruzo un poco con el tema de, vemos, ¿no? Todo el tema de la inteligencia artificial que lo que está provocando es que el consumo eléctrico es muchísimo mayor, ¿no? Entonces entiendo que instalaciones como las vuestras, que entiendo que costes un edificio para que dure ahí, no sé, 40 años, ¿no? Sí, el edificio como tal, luego hay infraestructuras que te quieren renovando cada vez. Claro, entonces digo que de repente te llega un cambio de paradigma, llega algo como la inteligencia artificial, donde ahora lo que necesito es que un metro cuadrado, en vez de tener 15 kilovatios, ahora quiero tener 25 o 30, pues claro, te cambia mucho la película. Entonces al final tú lo que necesitas es más energía. Esto, ¿quién dice aquí? Hasta aquí hemos llegado. Bueno, al final, o no, o en España este problema no lo tenemos. yo creo que el sector del centro de datos, desde nuestro punto de vista, y yo creo que en este caso, no quiero parecer que como estás involucrado es interesado, es un sector que viene a solucionar parte del problema. O sea, si miramos la curva de demanda del sector eléctrico y el consumo en España, los últimos años ha ido decreciendo. El consumo como país, ¿vale? Entonces a veces dice, oye, somos mucho más eficientes, que lo somos. Estamos haciendo las cosas de otra manera, que lo somos. Pero es verdad que desde la pandemia, y eso tiene pues parte de cómo hemos cambiado, ha habido una parte de industria que se ha perdido. Ya nos acordamos de los ERTE. O que ha sido más eficiente también. Sí, pero hubo ahí momentos en los que hubo gente que tuvo que cerrar. El bar, porque yo al final no podía abrir, no podía 2 metros de distancia, tenía que pagar, tenía que seguir pagando mi alquiler del local, que no todo el mundo tiene un local. Y todo eso hizo que ese empresario, ese pequeño tal, cerrara. Pues ese a lo mejor sigue cerrado. Hay muchas oficinas que ya nos han vuelto la gente a... Antes las oficinas eran de no sé cuántos empleados, luego empezaron a poner puestos calientes y ya no hacía falta tanta oficina. Todo eso ha hecho que el consumo, en general, habría que verlo, analizarlo todo muy en detalle, pero en general decrece. El sector de data center viene a quedar, es bastante estable, es cierto que va creciendo, pero es un consumo muy lineal que puede facilitar que esa renovable que se está produciendo se venda en algún sitio. Hay momentos en España que producimos más de lo que gastamos. Es decir, esa parte tienes que parar los molinos. Ya se dice, oye, el parque tal, que pare molinos. Oye, la producción de la renovable tal, corta, que no hay gente que lo consuma. Otra cosa que esté allí y haya que traerlo a la gran ciudad. Y cuando hay viento y ves el molino parado, dices... A veces A mí me pasa que veo un molino parado y digo, ¿por qué está un molino parado así? a veces te dicen que pares, porque al final Red Eléctrica tiene que ir gestionando lo que se consume con lo que se produce. No puedes meter mucho más. Luego hay otro factor de si podríamos exportar parte de esto hacia conexiones hacia afuera. Bueno, pues esas conexiones las tenemos. Hay alguna que está un poco más cerrada hacia Europa por intereses geopolíticos varios. Bueno, pero al final es cierto que tenemos una oportunidad para que parte de esa pérdida de consumo
y que seguimos siendo un gran productor de renovable, la pueda coger un sector que está ahora realmente creciendo. Que la inteligencia artificial o el sector digital demande energía es como la economía propiamente dicha. Tienes una fábrica, producen más coches, no, vamos a dejar de producir porque parece que estoy ahora mismo consumiendo o material o chapa. ¿No? Esto forma parte de la economía. Si queremos estar ahí jugando, tenemos de manera eficiente, los centros de datos nuevos y modernos son muy eficientes, por eso es muy interesante que la gente se plantee estar en centros profesionales, porque al final el ajuste que haces de cualquier variable es mucho más sensible de cuando lo hacemos de una manera un poco menos profesional en cualquier otra enterprise, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy, muy valioso. Esa es muy buena, porque a veces hay muchas conversaciones que tengo, ¿no? Pues sí que es verdad que a veces hay noticias que salen que dicen, joder, los centros de datos ya consumen el X% de toda la energía de un país, ¿no? Entonces hay gente que lo puede ver esa noticia como y dice, ostras, esto están acabando con el mundo, es decir, estos malditos centros de datos realmente están haciendo un consumo excesivo y tal. Pero claro, si lo analizas bien, lo que tienes que pensar es, ya, pero es que si esas cargas no están en los centros de datos, van a estar repartidas de una manera menos eficiente, segurísimo, y obviamente el consumo va a ser muchísimo más. Entonces, al final, la centralización y hacer una gestión mucho más eficiente, pues obviamente, sin duda alguna, compensa, ¿no? Entonces, esas a veces no sé si queda claro para todas las personas, ¿no? Pero es verdad que yo cuando veo esa noticia me alegro porque eso significa de que estamos siendo mucho más eficientes. ¿Tú esto cómo Sí, lo ves? totalmente. O sea, al final lo que tenemos es una oportunidad de hacer las cosas mejor. Eso es lo que no quita, y ponemos siempre un ejemplo, ¿no? Cuando nos movemos al centro de Madrid, estamos hoy en el centro, si utilizas el transporte público, todo el mundo tiene en la cabeza que yo cuando cojo el autobús per se consume más que mi coche, ¿eh? Eso es. Seguro. Pero si lo utilizamos varias personas, ese movimiento colectivo, Correcto. y a veces vas en una hora en la que vas casi vacío en el autobús, ¿eh? Yo he venido al centro en autobús en horas en las que no es hora punta y dices, bueno, pues este autobús, pero como servicio en su conjunto y la mentalidad de todos y cada uno de nosotros nos hace pensar que es bueno. O sea, y es mayor consumo, pero es bueno, porque estamos haciendo. Totalmente. Pues esto es igual. Si lo haces de una manera ordenada, en los sitios adecuados, y puede haber, oye, aquí no es de repente todo el mundo sin coche, no. Que utilicemos cuando hay que utilizar el transporte colectivo y a veces también la parte particular. O sea, hay una buena combinación. Pero esa parte de concentrar es muy buena. Y lo único es que tenemos que pensar que nuestro uso, o sea, yo quiero estar todo el día viendo la película en streaming y quiero consultar no sé qué a tiempo real y quiero hacer la declaración de la renta desde mi aplicación. Y quiero que además cuando voy al hospital me digan si me han ingresado a mi hijo pequeño y qué médico lo está atendiendo y si le han hecho ya la primera prueba. Yo quiero datos, pero no quiero que se consuma. O sea, nos falta enlazar que ese mundo digital Correcto. va ahí. Si no, deja de usarlo. Apaguemos los móviles, desconectémonos y no va a subir el consumo, no va a haber nada. Pero, o sea, si quieres el servicio, viene asociado a que hay una serie de cuestiones. Si las haces eficientes, mucho mejor, Sí. pero el mundo digital va a necesitar consumo seguro. El símil del autobús me gusta. Y yo siempre sí tengo que pensar en una imagen de cuando decimos, pero si no las cargas, las cargas, digo, si no los servidores o tiene que estar en algún otro lado, ¿no? Que no son los centros de datos. Yo siempre tengo la imagen clara de empresa de, vamos a poner el ejemplo de 30 personas en una oficina tal. Yo ya veo esa habitación al final del todo, que la abres, te encuentras allí con un rack, a lo mejor no es un rack entero, pero ya es un medio rack que tiene allí sus cosas, con sus servidores, sus switches, sus routers, y eso está 24/7 y ya tiene. Primero, allí un split de aire acondicionado de estos de tal, funcionando allí, que eso ya está allí sucio, yo allí tal, pero eso ya está 365 días al año ya funcionando el split de tal. Luego tienes allí las máquinas que eso nos apagan y ahí todo eso encendido, que aparte también es un hardware que digamos que no podemos decir que es una renovación cada 3, 4 años, sino que realmente se alargan los periodos, por lo tanto, al final, pues tiene unos consumos mayores. Entonces, claro, tú solo piensas en qué consumo tiene todo eso para darle servicio de IT a 25 personas y extrapólalo eso a todo lo que hay, ¿no? De eso nos hemos encontrado muchas instalaciones, ¿no? Sí, sí, eso es el más claro ejemplo, efectivamente. Todos y cada uno de las mini empresas o empresas medianas o de ya una cierta entidad tiene su sala esa en la que la sensación además
como bien decías, con un split o algo que haga frío, que entres allí, y esa es a la mejor percepción de que funciona, es que está la sala muy fría, y esto es lo contrario a la eficiencia. Al final necesitas llevar el frío donde hace falta, no a la sala en su conjunto. Entonces, bueno, los nuevos centros desde luego vienen a resolver ese problema. Totalmente, totalmente. Ahí está el reto, ¿no? de la eficiencia, sobre todo en la refrigeración, que al final, o sea, la eficiencia, no sé ahora mismo los centros de datos, al final, no sé si están rondando el PUE en 1,5 o ya, o sea, al final, igual ese es muy optimista, es el ideal, ¿no? ¿Qué es el PUE? Para que... Al final yo creo que un 1,5 sería pues que un tercio, o sea, 2 tercios serían lo que la energía que suministras al equipamiento de IT y un tercio lo dedicarías a refrigeración sobre todo y otros gastos. O sea, es un poco la eficiencia que tiene el centro de datos en ofrecer la energía, ¿no? Que al final una gran parte de o casi toda la energía operativa que no es directa es de la refrigeración, ¿no? Que ahí es donde encontramos. Es una relación. ¿Cómo lo simplificarías para que todo el mundo... Mira, Yo sé lo que es el PUE, pero para que todo el mundo lo... es bastante sencillo de entender. Al final, en un consumo de una factura energética, Sí. tenemos el consumo total de la instalación, del edificio, su conjunto. Llegas y la compañía te da ahí la factura del final de mes. 10. Bien. ¿Cuánto le dedico yo a la parte informática? Porque cuando hablamos de un centro de datos, todo es mundo IT, el negocio. Lo que gastan Lo que gastan las máquinas. Si tienes unos contadores que te dicen, pues las máquinas gastan 10. Uy, fenomenal. 10 de factura, 10 de IT. Perfecto. No gasto nada en otra cosa que no sea IT. El mundo real, pues dice que eso no es posible, ¿no? Ya, puede ser o no. Sería 1. Eso sería 1. 10 entre 10, 1. Es una relación. Vale. Consumo total, consumo IT Vale. y relación 1 es perfecto. Es el que todo el mundo dice, yo quiero llegar lo más cerca a 1. Lo que tienes que hacer es muy eficiente todo lo que no es el IT. Refrigeración, iluminación, servicios extras que tienes que tener, pérdidas de las UPS, de los transformadores, todo ese sistema que tú tienes aquí, esta luz, las propias personas generamos calor, que hay que, bueno, que no llegues allí y estés sudando todo el día por no gastar en la climatización. Claro. O sea, todo ese conjunto lo están metiendo, con lo cual normalmente te va a salir un PUE de 1,5, como decía él. Los PUEs a día de hoy ya están más en torno a 1,4, 1,3. Eso también va en función de la carga. ¿Que veníamos de 2 o...? Sí, de 2 y demás, de 2. Eran más o menos ratio. Yo recuerdo formaciones que te decían, tú piensas que por cada kilovatio que gastes en algo IT, hay otros 2 que son, claro, es como ese ratio del doble. Claro. Para una parte te la lleva el IT y otra parte en pérdidas, generación, climatización. Es verdad que se ha mejorado tanto la eficiencia que aunque seguimos pensando que hay un gran consumo de la parte de climatización, pensemos que en ese ratio que os decía de 1,3, el 1 es equipamiento de informática. El 3 es todo lo demás. Y ahí es donde estamos los operadores de colocation ajustando el 0,3, el 0,4 a tope todo el día. Claro. Pero hay un factor importante también de las cargas IT de la informática. Yo pongo un ordenador haciendo una cuenta, ¿no? Ya usamos poco la cabeza, 2 más 2, me voy a poner el Excel. Pero estoy consumiendo para algo que no es muy eficiente. Y sin embargo el ordenador está consumiendo energía. Si somos capaces de que de la parte más hardware se trabaje de manera eficiente, esto hoy en día lo vemos, ya nadie tiene en su ordenador el Office instalado, Claro. lo tenemos fuera, con lo cual todo eso hace que corra de otra manera, que sea más eficiente. Pues esto es lo mismo. Claro, pero vosotros ahí tenéis que, porque por nuestro lado, nosotros lo que sufrimos es que tenemos más cargas es decir, el cloud computing lo que está generando es que cada vez más las cargas se generan ahí, ¿no? Y nosotros al final estamos adquiriendo hardware cada vez más potente y también que consume más. Sí, Y y la las verdad- CPUs al final, ves las cargas nominales o lo que generan de calor o gastan de energía y siempre va más. Pero también te da más producción, ¿no? Sí, da más producción, claro, pero Hay que ver esa relación. Esto nos pasó con los Blade Server. Cuando salieron los Blade Server, esto es como si fueran 40 servidores y consume como ¿cuánto? Como 10. Pues si consume como 10, han metido 40 en el tamaño. Entonces es eso. sí. Sí, lo que pasa es que al final a nivel macro las cargas van subiendo, por suerte el cloud computing y sobre todo en nuestros eventos sigue en auge y es verdad que los crecimientos van a más, pero lo que comenta Kaki, que nosotros incluso vemos fabricantes como Intel, cuando vemos los procesadores, que es lo que se esfuerzan ellos por sacar CPUs con más capacidad,
pero al final, aunque intentan ahí pelear porque la potencia sea la menos posible, pero al final vamos subiendo cada vez más, siempre estamos subiéndola, ¿no? Entonces al final nosotros estamos consumiendo más. Entonces entiendo que vosotros ahí lo que tenéis que estar haciendo es cambiando mucho para mejorar esa eficiencia. Por ejemplo, a nivel de refrigeración, esto, ¿por qué etapas se han pasado? Entiendo que antes, la que comentabas tú, antes esto era enfriar toda la habitación, luego pasasteis a los cubos, que molaría a ver si podemos hacer en el vídeo y meter ahí un vídeo para que veáis un poco cómo son esos cubos, que al final lo que hace es que en vez de enfriar toda la habitación, solo enfrías lo que son a la altura de los racks, ¿no? Los cierras. Y esto luego también entró mucho utilizar el agua, pero ahora el agua también hay que tener cuidado porque no se puede consumir demasiado agua. ¿Esto cómo veis mejorado esa eficiencia a nivel de Sí, como bien dices, hay una evolución clara, como pasa en muchas tecnologías y lógicamente la climatización, y sobre todo para poder disipar lo que decíais de mayores densidades de carga, pues hay que adaptar, porque no todo es válido para qué cosas, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, al principio se refrigeraba toda la sala, eso era bastante ineficiente, es verdad que también eran salas mucho más pequeñas, con pocos armarios, pero bueno, te das cuenta. Bueno, yo la sigo viendo, ¿eh? Yo acabo de ver. Sí, sí, por eso te digo, pero al final se sigue viendo, pero quizá porque no tienes un gran consumo, es decir, no tienes tal volumen de negocio que te hace, bueno, estás focalizándote en otras cosas y se te escapa por ahí, no se te escapan las cosas. Luego empezamos a ir a centros ya un poco más profesionales donde cerrabas los pasillos y cerrabas normalmente el pasillo frío, porque históricamente y más en España la refrigeración ha ido por bajo del suelo técnico, unas rejillas impulsaban el aire, al principio estaba todo abierto, lo cerrabas y cerrabas esa zona donde el aire al salir se concentraba y los armarios con sus equipos podían absorber el frío y expulsar el calor. ¿Qué ha pasado? Que se ha ido densificando y en momentos puntuales hemos visto que era más interesante cerrar el pasillo caliente, de manera tú metías el aire en la sala y el calor te lo llevabas conducido, con lo cual eras capaz de alcanzar otros niveles de densidad de sala, solamente pasando de cerrar el frío a pasar a cerrar el caliente. Todo tiene pros y contras, pero era una tendencia. Ahora lo que se está viendo es que ya hay soluciones por esa misma mayor densidad que estamos viendo en los equipos, de ir o bien el liquid cooling, que es llevar más cerca de... Al final pensemos qué es lo que estamos intentando refrigerar. Es la parte electrónica, ese elemento, ese chip que tenemos en el ordenador, en el móvil. Eso es lo que hay que refrigerar, no el entorno. Correcto. Entonces, llevar parte de ese frío cerca de ese elemento. Entonces, puede haber que ya hay equipamiento, lo que pasa, necesitamos ver que hay un desarrollo suficiente de parte de los fabricantes del equipamiento, del hardware también, para que se adapte a ese tipo de soluciones, en las que puedes llevar un circuito por las propias puertas del armario que ventila frío mucho más cerca del calor. Una mini tubería pequeñita que lleva ahí y el aire deja Y ahí. ojo con todo el matiz que traía muy bien, el tema del agua. El tema del agua es algo muy sensible que a veces, y lo linkaríamos también a lo que decías tú antes, el titular, el gran consumidor, el agua. Bueno, lo que hay que hacer es estudiar los proyectos. Yo seguramente vaya a montar un proyecto de impacto X, un vertedero aquí en la Gran Vía, y me digan, pues, vertedero en la Gran Vía, aunque haya mucha basura en el centro, no queda bien un vertedero o una incineradora. Entonces, tú dices que no se puede ese negocio ahí y no se monta, No. o no se monta de esa manera. Entonces, con el tema del agua, hay centros de datos que consumen agua, hay centros de datos que no consumen agua, pero la tendencia general es a reducir significativamente el tema del consumo del agua, porque es un bien escaso, no en todos los sitios, a lo mejor, pero es un bien real, es un bien natural que tenemos que cuidar. Entonces, al final, en nuestro caso, por ejemplo, de Data 4, todos nuestros diseños, los circuitos de refrigeración son cerrados, con lo cual no hay agua. El agua es un circuito que cambia, hace un intercambio de calor con frío y ya está. Y no consumimos agua en ese proceso. ¿Vale? Entonces, eso es significativo y hay que tenerlo en cuenta. Y a veces desligarlo, hace poco hablaba con uno de mi competencia, tenemos una relación, además estamos en la asociación, todos los representados aquí de este sector en España, y me decían que ellos, por ejemplo, estando en Madrid capital, les estaban pidiendo que tienen que tener un número de metros cuadrados de zonas verdes. Zonas verdes, de arbolitos, y claro, que esto no sea todo hormigón. Ya. Esto como cuando hago un planteamiento urbanístico y te piden que hagas también jardines y No. no lo hagamos todo de cartón piedra, porque no vamos. O sea, tenemos que buscar un equilibrio y es verdad que en el sector y dedicado al negocio hay soluciones que te permiten no gastar agua, pero a lo mejor sí que te merece la pena tener un reborgoteo en la puerta y 2 arbolitos para que sea
ver si nos ponemos tan, que no hay consumo de agua, que nos volvemos todos, ¿sabes?, excesivamente radicales. Pero hay soluciones para todo. Lo que hay que hacer es, si estás en una zona un poco más sensible, que el propio regulación regional, municipal, lo que sea, exija que la solución que se implemente sea con consumo de agua cero. Se está reutilizando agua de lluvia. O sea, el sector es muy sensible a todo este tipo de factores, pero el titular que más vende a veces es cuidado, que viene el lobo. Entonces yo creo que el tema del agua es algo que va en el ADN del sector y que todo el mundo lo cuida sin lugar a dudas. Y si además hay una regulación que te exija que no haya consumo, es que ya hay solución. La nuestra es una solución de mercado, moderna, actualizada, que está implementada aquí, que la tenemos implementada en más países y que no consume agua. Qué bueno. Porque ¿y hacia dónde crees que va? Es decir, ¿crees que realmente, como lo comentábamos antes, ¿no? Por ejemplo, ahí he visto o he escuchado un centro de datos que intentan llevar la refrigeración líquida incluso al casi Inmersión. bueno, al de inmersión también, pero también incluso como que como la acercaban a los propios. Lo que decía Abel, al final lo que necesitas es que en cada rack haya un circuito que me proporciones en el rack un circuito para que yo pueda refrigerar. O sea, Pasa que ahí también el fabricante tendría que enganchar también con. los fabricantes ya están ofreciendo soluciones. Sí, Sí, Supermicro o Intel. Hay soluciones más intermedias, creo que está un poco la refrigeración de puertas, o sea, realmente llevas líquido a las puertas para que sea la refrigeración en general más eficiente, ¿no? O sea, te mezcla un poco la refrigeración por aire con la refrigeración que te puede aportar, la eficiencia que te va a dar una refrigeración líquida en la puerta. Pero el siguiente paso sería llevar esa refrigeración directamente al chip, como dice él. Pero ahí, claro, tú necesitas ese circuito que te va a ofrecer el data center, que no sé realmente cómo será de fácil adaptar o qué reto supondrá a los data centers ofrecer esa refrigeración a. Nosotros ya hemos hecho análisis en data center. O sea, al final pensemos que hay una parte del mercado que tiene una tendencia, ¿vale? Y si vas por esa tendencia y con acuerdos que muchas veces tienes con clientes a largo plazo, el acuerdo que tengamos nosotros, si cerramos un acuerdo a 15 años con esta solución, los dos en el caminar, si hay algo que varía por tu lado, bueno, lo vamos a adaptar para que sigamos caminando juntos, que ese es el objetivo final, ¿eh? Somos compañeros de viaje todos, no se trata de ir discutiendo por el camino, es todo lo contrario, es hablando para ir encontrando vías de colaboración. Pero mientras tanto también te puede ocurrir que la tecnología cambie tan rápido que tú tengas que readaptar algún centro porque estáis demandando otros tipos de necesidades. Pero no pensemos solamente en el tema de la climatización. O sea, pensemos que una sala se diseña con unas características de peso. Entonces nos olvidamos. Nosotros hemos tenido racks que entran por allí, por los montacargas, por tal, con más de 1 tonelada. ¿Cuánto pesa un rack? Una tonelada, güey. O sea, nosotros tenemos casos reales de racks de más de 1 tonelada. De más de 1 tonelada. Hace unos años eso era inviable. Hay clientes que te lo mandan ya con todo equipado y tienes que ser capaz de moverlo, no digo de instalarlo y que aguante el forjado, del recorrido, de llevarlo a su sitio, etcétera. Eso es si de repente me quieres poner 18 toneladas por rack, pues es que resulta que el edificio no aguanta. Si de repente queremos meter mucha más densidad, disipar mucho más calor con la refrigeración, mezclando tecnologías, pero ¿por qué? Porque yo tengo una sala, imaginemos, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Tenemos una sala como esta en la que está pensada para meter 500 kilovatios o 1 megavatio de potencia IT. Y de repente me dice, joder, ha sacado una tecnología que en un solo rack metemos 500. Está fenomenal. Vas a tener una sala vacía con un solo rack en el centro. ¿Sabes? No le vamos a sacar, porque hace falta también otro set de factores de diseño, de climatización, como decíamos, o de potencia, y si el centro no tiene más capacidad para adaptar eso, lógicamente habrá que ir buscando la forma de que todo vaya conectando, pero que veamos que hay muchos factores que pueden ser limitantes, no solamente uno. Entonces, cuando podamos ir trabajando para densificar, para meter más carga hasta un cierto límite, lo podremos hacer. Pero lo nuevo, si tú quieres empezar a meter en una sala con RAD de 100 kilovatios, será un diseño nuevo. Y haremos un diseño completamente nuevo en el siguiente para que eso, en la soportación de carga, el tipo de sistema que tenemos, que tengamos que llevar latiguillos a cada rack, por arriba, por abajo, por en medio, y es lo ideal. Y el resto se seguirá adaptando a cargas mucho más pequeñas, porque sabemos que no todo el mundo necesita esa densidad. Total. Pero lo que comentabas tú antes, fuera del podcast, ¿no? Que estábamos hablando antes, de que al final todos estos cambios es un cambio que provoca el cambio de todo el ecosistema, porque vosotros
vosotros tenéis que cambiar una parte del tema, pero los fabricantes de hardware tienen que hacer otro cambio, y nosotros tenemos que hacer otro cambio. Es decir, al final es un cambio que es verdad que se está acelerando mucho y lo que es raro es que construís unas instalaciones para largo, pero aquí está habiendo unos cambios que cada 2 años, 3, 5, ya llega una cosa nueva, ¿no? Entonces, ostras, conseguir que lo de largo te haga para corto, tal. Y me encantaban un poco, por ejemplo, cosas como estábamos comentando antes, ¿no? O cosas ya técnicas como las de inmersión, que me molaría que nos lo contaras qué línea está avanzando por ahí, porque es curioso, ¿no? Las ideas que se están... Sí, hace ya algún tiempo, ahora parece que toma más fuerza por esa mayor densidad que estamos viendo de la parte del hardware, ¿no? De los servicios. El intentar, y como decía también antes Javier, el intentar hacer inmersión, el equipamiento IT es el que necesita disipar ese calor. Sí. Pues lo metes en un líquido dieléctrico y al final ese líquido dieléctrico es el que es capaz de transportar ese calor, retirarlo, y es mucho más eficiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que tienes que tener toda la instalación preparada, tienes que ver cómo vas a operar eso. Normalmente la climatización, y más en los clientes muy grandes, lo que se suele ocurrir es que como eso lo mantiene el operador del centro de datos, Claro. nosotros el equipamiento de climatización está fuera de la sala para no ser muy invasivos en la sala. Hablamos de normativas, de compliance, en seguridad, etcétera. Esto es súper riguroso, sobre todo en los grandes jugadores, y yo creo que cada vez más, ¿no? Todo lo que es tema security nos preocupa significativamente. Cuanta menos gente entre en la sala, mejor. Si ahora lo vas a hacer una inmersión, pues a lo mejor necesitas que un mantenedor entre a hacer actuaciones. Eso, entonces, ¿qué le vas a decir? Que, oye, José Lulu, si tú tienes la sala con nosotros, 500 kilovatios ahí contratados, etcétera, eres tú el que te vas a hacer ese mantenimiento, porque o sea, vamos a tener que ver otros puntos frontera de quién hace qué, en qué momento, quién conecta ese latiguillo, porque antes el latiguillo lo conectaba el propio cliente, es el que enraca sus equipos. Si ahora de repente tienes ahí ese elemento intermedio, ¿nos metemos ahí o no? Entonces, todo eso va a llegar. Yo lo que creo, lo que no sé si va a ser toda inversión o va a haber, como decía también Javier, temas mixtos. Las puertas, con algo de refrigeración que teníamos en el centro, pues si está en el centro no la pierdes. Lo único que metes otras medidas adicionales para ir adaptando. El Direct Liquid Cooling, que va a intentar llevar ese líquido dieléctrico cerca del equipamiento IT, entra, sale, refrigera, se lleva el calor. Eso ya es una realidad. Se está viendo. Otra cosa es que no la veamos masivamente, ¿vale? Pero yo creo que ese tipo de tecnologías van a llegar. A mí me impresiona ver el rack en horizontal, tipo arcón de congelado, y todo ahí cayendo agua, dices... Bueno, agua, líquido dieléctrico. Claro, pero bueno, tú lo ves ahí, ves es un líquido y es como, ¿pero qué está pasando aquí? ¿No? En plan, es alucinante esa parte. Súper interesante, súper interesante. Vale, venga, pasamos ya a la parte de la parte más de climatización, energía, y me gustaría abrir un apartado de la parte de conectividad, ¿no? Y aparte vosotros caracterizáis de que eso es un punto neutro en Internet, tenéis pues acuerdo con bastantes carriers en donde realmente desde ahí nosotros nos facilitáis esa conexión con los principales carriers tier 1, tier 2 que pueda haber en el mercado. Pero esto de me pongo aquí, que los carriers, pues, hola, estoy aquí y empezamos a trabajar, esto, ¿qué infraestructura soléis poner por vuestro lado para que eso sea factible? ¿O cómo es esa relación, comunicación con los carriers, que al final es clave, ¿no? Es decir, tenemos espacio, tenemos potencia, pero nos falta ahora conectar, ¿no? Totalmente. ¿Cómo hacéis esta parte? Normalmente cuando desarrollamos un nuevo proyecto, nos ponemos en contacto con los carriers más representativos, como decía, tier 1, tier 2 de cada país, y decimos, oye, vamos a estar en esta ubicación. Confírmame cómo puedes llegar, si tienes presencia, si no, porque nosotros antes de arrancar cualquier campus ya tenemos conectividad del campus. Ya le podemos ofrecer a los clientes del día 1, cuando abrimos la puerta, ya tenemos conectividad contra determinados, incluso con la competencia, donde creemos que tiene sentido que un cliente que se va a alojar conmigo pueda tener la otra pata en el otro lado, que va a ser en muchos casos competencia nuestra, y que puedan tener sentido para ellos coubicarse en 2 sitios. Entonces eso es de inicio el día 1. Y luego la otra parte, y es así, es el propio negocio. Nosotros estamos creciendo tan rápido que los propios clientes, cuando está Hotelulu allí, de repente hay otro carrier que no estaba con nosotros y dice, si está Hotelulu yo tengo que estar, porque es estratégicamente para mí es una empresa importante, entonces yo quiero estar allí vosotros, y nosotros le facilitamos siempre el que esté. O sea, no buscamos para Data 4, es un servicio a nuestros clientes, no es un recurrente de ingreso. Ya. Que a veces podemos ver, oye, pues aprovecho. No.
es un tema bastante transparente que lo que intentamos es dar servicio a todo el que se coloca con nosotros en el centro. Oye, para nosotros la apertura de la segunda zona de disponibilidad o a lo que vosotros nos habéis proporcionado, aparte de las propias instalaciones que vamos a tener ahí, donde nuestros partners van a poder, dentro de la región de Madrid, poder decidir si quieren cargarse en un lado, si quieren despegar en una zona de disponibilidad u otra. Sí que es verdad que al final ya tenéis, o nos ha sido muy fácil comunicar vuestro centro de datos con cualquier otro centro de datos que haya en Madrid, ¿no? Entonces, y al final consiguiendo también fibra oscura con unos tiempos de latencia que son cero. Entonces, claro, eso es lo que nos da la posibilidad de poder hacer todo lo que queramos, ¿no? Que es un poco la magia, ¿no? Entonces, esas autopistas que veo que están creadas para Internet y lo que decías, ¿no? Para vuestros propios compañeros de sector, donde al final también es muy clave para nosotros, pues también poder conectar con ellos, ¿no? Y eso es un poco al final lo que crea pues es la autopista de... Sí, es un ecosistema fundamental. O sea, cuando vamos a abrir en un nuevo país, es uno de los puntos que hay que tener muy, muy en consideración porque es diferencial. Tienes que ser capaz de ofrecer un montón de conectividad, de fibra, para los distintos clientes. Total, nosotros en Hotelulu tenemos, digamos que actualmente tenemos dos regiones de infraestructura, una está ubicada en Madrid, otra está ubicada en París y luego en el caso de Madrid tenemos dos zonas de disponibilidad. Queremos abrir una tercera zona ya ahora fuera de Europa, que lo anunciaremos pronto, pero sí que es verdad que al final nosotros montamos nuestra propia autopista, es decir, nuestro propio backbone de Internet privado lo tenemos entre las regiones y obviamente entre las zonas de disponibilidad de la propia región, ¿no? Y eso es verdad que es lo básico, básico. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, yo creo que esta parte ha quedado bastante clara, al menos para que todo el mundo entienda de que si se va a meter en un negocio de abrir centro de datos, que sepa por dónde tiene que, por dónde tiene que ir. Em, Yo le preguntaría hemos hablado sobre conectividad, energía, y le preguntaría sobre las personas, ¿no? ¿Quién es el equipo que realmente forma parte de Data 4, ¿no? ¿Qué profesionales demanda el sector o qué, qué, o sea, qué gente realmente necesitáis vosotros que esté trabajando con vosotros? Porque, bueno, es algo que yo creo que la gente le gustaría saber, ¿no? ¿Qué tipo de ingenieros tenéis allí? es un edificio que no hay nadie o hay alguien ahí? Es decir, esa parte. Hay que darle transparencia a las cosas porque yo creo que es súper importante el sentir que la gente vea que esto, como cualquier otro sector, por desconocimiento muchas veces no lo ha visto cerca, de qué se trata, qué necesidades tiene, sobre todo porque tenemos un momento, yo creo que es una oportunidad como país, de jugar la partida, de estar en el mapa. Tenemos grandes profesionales, grandes empresas de todo tipo, asociadas de una manera directa o indirecta a todo esto. Entonces, nos lo tenemos que creer más y tenemos que, sobre todo, hacerlo visible para que gran parte de ese público que puede estar paseando ahora por algún sitio o en su oficina trabajando, ni siquiera se plantea esto como un negocio, como una área en la que podría desarrollar profesionalmente o crecer, que lo conozca más, porque oportunidades existen. Incluso hay mucha falta a veces de encontrar el talento adecuado. Hicimos un informe en la asociación de SPNC donde decíamos qué tipo de perfiles hace falta. ¿Vale? Yo creo que hace muchos tipos de perfiles, de la etapa de construcción, incluso de antes, que hacemos consultoría, una due diligence para ver si los terrenos son adecuados, si tiene la inundabilidad correcta. O sea, hay que estudiarlo todo mucho para saber que la ubicación es correcta. Lo construyes, lo diseñas con arquitectos, con ingenieros de todo tipo, de obra civil, aparejadores. Luego lo empiezas a operar, que casi siempre son más de la parte más industrial, electromecánica, aspectos de seguridad, de control, alarmas por aquí, alarmas por allí, monitorización, más ese a lo mejor de parte de software. Luego la gestión operativa del día a día. O sea, hay un montón de perfiles. Pero yo a esa pregunta siempre digo lo mismo. Para mí son las personas. Yo cuando hablamos de buscar, y digo a recursos humanos, digo, busca currículum, ¿cómo lo quieres? Digo, búscame personas, personas. De verdad, ¿eh? Personas normales, con pasión, con ganas. Esas, todas las que quieras, para adentro. Luego el conocimiento, siempre digo también que quiero como opere un médico, que no me opere uno con mucha pasión y que no sepa, ¿sabes? Le pone ganas, pero, ojo, ¿sabes? Hay cosas que... O sea, tienes que tener un mínimo, ¿no? Si vas a operar, son centros muy críticos, tienes que tener un concepto claro de que incluso a nivel de seguridad y salud, si vas a meter la mano donde no toca y generamos un problema para una persona, que eso es fundamental para nosotros, lo llevamos en el ADN. Pero es verdad que necesitas gente con ganas, y hay mucha gente con muchas ganas y con la actitud adecuada.
es localizarla y que esto lo vean como algo, cuando sacamos una vacante, todo el mundo quiera. Es verdad que nosotros arrancamos en 2020 desde cero. Yo creo que me atrevería a decir, comparado con la competencia, que ese es nuestro diferencial, nuestra gente. Porque lo hemos hecho poco a poco, granito a granito, y lo hemos elegido nosotros. Hay cosas que en otras empresas pues venían un poco ya, oye, con su evolución, de la mano, de unos años. Aquí hemos ido eligiendo incluso a nuestros partners, la gente que está allí trabajando con nosotros en distintas tareas de seguridad, el vigilante que está en la puerta. Hemos entrevistado a muchísimos vigilantes para saber cómo son, para saber si le ponen ese cariño especial, pues son nuestra cara visible cuando entran allí, Total. todo el mundo. Entonces, eso es importante. Pero para que la gente lo entienda, instalaciones 24/7. Totalmente. Entiendo que hay una línea de seguridad perimetral, que eso es toda la parte de... ¿no? La seguridad física tiene Seguridad física. entre 4 y 5 niveles de acceso hasta la sala, Vale. ¿vale? Que tiene que pasar cada persona que tiene que llegar a un punto donde hay datos, tiene que pasar entre 4 y 5 niveles dependiendo un poco el... Y luego, además de la gente de seguridad, luego tenéis a gente de toda la parte de instalación. Eso es, de mantenimiento, operación y mantenimiento del centro, lo llevamos también con una empresa de confianza y volvemos a lo mismo, son partners, no son proveedores. Vale. Nosotros hacemos equipo con nuestros colaboradores y nuestros equipos. Y luego incluso también, pues, también nos ofrecéis servicios de esas manos remotas, ¿no? Cuando necesitamos, vosotros siempre estáis ahí disponibles, y cuando cualquier solicitud que nos pudiéramos hacer, siempre tenemos unas manos ahí al lado de nuestras instalaciones para hacer lo que tenga. Eso es, ese es otro de los grandes valores que ofrecemos en este tipo de empresas, que no necesitáis estar allí para desarrollar una actuación de emergencia. Va a haber siempre gente allí y dependiendo un poco el perfil, no vais a decir, yo necesito más este tipo de perfiles para este tipo de servicios, y lo vamos siempre a adaptar para que podamos tener esa capacidad remota en caso de que lo necesitéis. ¿Me sabrías decir actualmente Data 4 a nivel de certificaciones? Porque, bueno, sobre todo aquí en Europa, que ya estamos con una regulación y cada vez son más y más. Ahora bueno, esquema nacional de seguridad para aquellas empresas que quieran alojar datos de administración pública. Tenemos la ISO 27001, cumplimiento de la GDPR, ahora sale el NIS, el NIS 2, es decir, van saliendo cositas ahí. Vosotros, a nivel de Security Compliance, lo que son certificaciones a nivel de seguridad, Data 4, ¿con qué nivel tiene actualmente? Pues prácticamente has metido en el saco casi todo, ¿no? Porque lo que tenemos que pensar es que gran parte de los jugadores que empiezan a trabajar en centros como el nuestro, modernos, de última generación, ya traen bajo demanda en su propio pliego de contratación que tienes que tener un montón de certificaciones, y gran parte de ellas, ya no te hablo de 9.000, de 14.000, de 45.000, de 50.000, o sea, todas destacan a medio ambiente, energía, health and safety, todo eso viene como una idiosincrasia casi de casi cualquier empresa. Lo que parece como que lo tenéis ahí, pero que creo que hay a veces que los propios partners, a veces cuando ven el listado, dicen, pero todo eso. Digo, claro, pero es que esto no solamente es de seguridad, también va de eficiencia energética, es que va de tantas... Todo va vinculado. Y a nivel de seguridad, aparte, como bien decía, de la 27.000, el esquema nacional de seguridad, porque estamos aquí y aunque en muchas ocasiones podamos trabajar más directa o indirectamente con la administración, hoy en día prácticamente la administración pública está en alguna capa de los distintos clientes que tenemos. Esquema nacional de seguridad a nivel alto, PCI DSS para temas de medios de pago, que eso también muchas veces cuando hay banca debajo, directa o indirectamente, ISAE 3402. O sea, toda la capa de certificaciones que va demandando el mercado, a ser uno de los grandes jugadores que estamos aquí, la trasladamos, y además es algo que es súper importante, lo hacemos a nivel huella europea. Es decir, lo que vamos consiguiendo en cada país, lógicamente Polonia, que lo estamos abriendo ahora, pues tendrá algunos que van más rápido y otros llegarán en los sucesivos meses, pero todas nuestras ubicaciones alcanzan la misma homogeneidad de certificaciones y de aspectos de compliance. Yo creo que mucha gente, cuando sube al cloud, creo que a veces no somos conscientes, y sobre todo, en este caso, Hotellu, cómo elige un provider como nosotros, pero creo que al final cogemos lo mejor de cada mundo, ¿no? Es decir, vosotros al final sois unos grandes expertos en lo que son la facility, lo que es las instalaciones, y obviamente nosotros también luego tenemos toda nuestra responsabilidad de cumplimiento a nivel más de IT, ¿no? Más a nivel de infraestructura. Pero es verdad que a veces se llega a escuchar, no, es que a veces en el on-prem es más seguro, o soy más eficiente, y obviamente
con todos los respetos, pero tú al final analizas un poco el dimensionamiento y el diseño que vosotros montáis, que nosotros montamos y cómo hacemos esas sinergias y creo que ya no es acceder a unas instalaciones de centro de datos como la vuestra o el uso de una infraestructura como la nuestra, que a lo mejor hace 10, 15 años o 20 era algo que tenías que pagar realmente caro, ahora donde ves que realmente es algo demasiado asequible, ¿no? Entonces, ya llegados a este punto donde al final esto se está convirtiendo en un commodity puro y duro, pero que al final que ya estés en esta situación, a veces esas comparaciones y dices, ostras, con todos los respetos, pero que esto al final hay mucho trabajo por detrás, ¿no? Sí, sí, yo creo que quizás es una tendencia, ¿no? En el pasado la gente percibía que como tenía la sala de ordenadores en el fondo de la oficina, pues es que yo puedo tocar allí y nadie va a entrar ahí porque es como mi sala. Y hoy cuando venimos y visitamos, y siempre decimos lo mismo, ¿no? Vosotros lo habéis visto estando con nosotros en el centro nuestro, lo mejor es visitarlo. No te haces a una idea de realmente lo que te puede ofrecer un sitio profesional hasta que no estás. Si no lo pruebas, si no lo visitas, yo digo probarlo, visítalo por lo menos, conoce todo lo que te puede aportar. Yo creo que no vamos a decir el 100%, porque sería el 80% de la gente se lo cree. Una vez que lo ves y que ves que al final todo lo que tú tienes allí va a seguir siendo tuyo. Lo único de una manera mucho más eficiente, en un sitio más seguro, con esa combinación que decimos de cada uno de la parte más experta, es que vamos, es que es el mejor sitio donde pueden tener lo que a ti te preocupa. Otra cuestión que para alguna empresa o para algún negocio no tenga esa preocupación tan crítica y no todo el mundo tiene por qué irse a un sitio profesional. Total. Pero el que le preocupa, que es yo creo un 80% de la masa, desde luego prefiere eso seguro una vez que lo vea. Sí, como saben, nosotros el año pasado hicimos nuestro evento anual con nuestros partners y hubo visita a centro de datos y este año también se va a repetir y la verdad que iremos a ver vuestras instalaciones y yo creo que es de las cosas que más le gusta a nuestros partners el poder visitar, tocar, ver, preguntar, clave, ¿no? Clave el que al final la nube, pero la gente necesita la nube, necesita tocarla, verla en donde está. Y ahí están las personas, ahí está la tecnología y obviamente es bastante clave. Pues muy bien, pues yo creo que aquí no sé si alguna... Yo creo que a Fran ya le hemos... No, más que encantado. O sea, si al final para nosotros es un auténtico placer estar aquí con vosotros, Qué bueno. demostrar que estamos en el mismo barco, que vamos navegando en la dirección correcta, que vamos a aprovechar la oportunidad para poner pues el negocio Hotel Lulu donde tiene que estar, que yo creo que tiene un potencial gigantesco y en cuanto venga la gente a visitarnos de la mano con vosotros, vuestros partners, ya veréis que va a ser una muy satisfactoria visita. Pues Fran, muchísimas gracias. Nada, de vosotros. Venga, hasta la próxima. Bueno, pues hasta el próximo episodio. Hasta luego.